Muy buenas tardes, nos encontramos con el magíster Javier León, él es decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. El tema que vamos a abordar en estos minutos de diálogo es acerca de los proyectos y las actividades culturales ante la pandemia. Sabemos que varias facultades de la universidad se activaron durante esta pandemia, propusieron proyectos, hicieron actividades, plantearon estrategias con el objetivo de trabajar y mantener la academia activa, ¿no? En ese sentido, señor decano, podemos empezar nuestro diálogo indicando qué es importante en lo que los proyectos que ha realizado la facultad, cómo se organizó el colectivo en este sentido. Sí, muchas gracias por la invitación, Joana. Nosotros, yendo un poco atrás, en el estatuto creamos una unidad de arte y cultura para la Universidad Central que funciona, digamos, para toda la universidad, pero está anclada a la Facultad de Artes. Esta unidad de cultura, a través de un plan integral de fomento a la cultura que propusimos a la universidad, tiene como finalidad, digamos, como principal objetivo, transversalizar el arte y la cultura a la comunidad de la universidad como un derecho público, digamos, irrenunciable, inexpropiable, para trabajar el tema del derecho al arte y la cultura en la universidad. Este plan fue presentado a finales de febrero, justo un poquito antes de que ocurra toda esta pandemia. Entonces, como ya teníamos, digamos, unas estructuras de trabajo creadas que se habían puesto en el plan, lo que hicimos fue un trabajo para que, en el mismo sentido de trabajar en torno al derecho del arte y la cultura, nos adecuemos a esta nueva situación. Entonces ahí creamos una agenda de cultura que se distribuye principalmente por redes, que lo que busca es generar, digamos, difundir material de buena calidad hacia la ciudadanía. Bueno, el momento que ya está en redes, digamos, ya sobrepasa digamos, el primer propósito en cuanto a públicos, que era el trabajar con la comunidad centralina. Entonces ya trabaja hacia otros sectores también. Esta agenda de cultura tiene, digamos, estamos en una primera fase que ha sido bueno, ya de producción de materiales de arte y cultura por medio de la capacidad de las 4 carreras, y también ha significado no ha significado, sino también ha servido como un diagnóstico para ver nuestra capacidad de producción como facultad, porque de aquí queremos entrar en una segunda fase que ya entra digamos, en una lógica más de educación no formal en artes, ¿no es cierto?, mediante algunos pequeños currículos, para generar después, ya, digamos, de manera permanente, una agenda gratuita de formación en artes y cultura en el sistema de educación no formal. Ajá. Entonces, en eso estamos, digamos, ese es el proyecto principal en el cual estamos trabajando. Sí. Señor decano, ahí se le fue el audio, creo. Sí, señor decano, justamente esta segunda fase que se menciona, ¿podríamos explicar un poco más de qué se trata y si esto estará abierto, digamos, o al alcance de la ciudadanía en general? ¿Cómo ha sido el caso de esta primera fase que se ha venido trabajando y organizado a través del colectivo de docentes y estudiantes? ¿Cómo será esta segunda fase? ¿Cómo se piensa continuar con estos proyectos de la facultad? Sí, digamos, este espacio de educación virtual, por un lado, ha llevado a que los profesores, digamos, a que todo el cuerpo académico, el cuerpo intelectual de las facultades, generemos un montón de material para el área virtual. Entonces, digamos que ahí ya tenemos un primer avance que posibilita entrar a esta segunda fase. Entonces, la segunda fase lo que va a generar son
unos currículums cortos de educación no formal en temas específicos, ¿no es cierto?, de historia del arte, teoría del arte, de algunas de la relación arte y política, bueno, de algunos temas generales, se van a nutrir principalmente de ya todo un material que está levantado por parte del cuerpo académico, que obviamente tenemos que estructurarlo ya de manera curricular. Obviamente nuestra finalidad no es lucrativa, sino es de fortalecer el derecho al arte y la cultura. Entonces esta plataforma va a ser libre, va a ser libre para la ciudadanía, obviamente. Sí. Señor decano, comentemos más sobre este proyecto de arte en casa, que bueno, sería la primera fase del proyecto que ya que se viene trabajando desde la Facultad de Artes. ¿Cuál ha sido la experiencia en esta primera fase con la agenda cultural que se menciona y este proyecto Arte en Casa? ¿Qué ha permitido? ¿Cuál ha sido la importancia de promover este proyecto? Sí, por un lado ha existido una muy buena acogida por parte del público, digamos, tan es así que el número de seguidores en el Facebook casi se ha duplicado en estos meses. También trabaja de dos maneras, una mediante una agenda general, digamos, en la cual sacamos contenidos de arte y cultura de manera general, dividido en artes visuales, en artes escénicas, en danza, en artes musicales, en literatura y en temas que tienen relación con interculturalidad y cine. Y de ahí hay otro segmento en días específicos en los cuales ya las carreras producen contenidos. Por ejemplo, un día la carrera de escénicas produce unos contenidos. Este rato ellos están con un proyecto que se llama El Teatro de la Pandemia. Entonces hasta el momento, bueno, como todavía no teníamos presencia de estudiantes, estábamos trabajando principalmente con profesores, pero la idea para trabajar en estos meses de julio, agosto y septiembre es trabajar ya con contenidos de estudiantes también. Y también hay una invitación que la hicimos pública a todos los actores culturales para que también ellos produzcan y puedan difundir su material. Entonces, digamos, esta primera etapa ha sido así como más de difundir material de arte y cultura, pero digamos sin ningún propósito más allá de la construcción del derecho al arte y la cultura, y sin ningún esquema, digamos, epistémico, ni una relación un poco más profunda en cuanto a los contenidos. La idea de la segunda etapa es ya anclar bajo un sistema para que funcione más como un educativo. Señor decano, a propósito, mencionaba que en un principio estaban más relacionados en este proyecto a la planta docente. Sin embargo, ya con el inicio de clases, supongo, cambió ya esta dinámica con los estudiantes también que se acoplen, que formen parte de estos proyectos. A propósito de eso, señor decano, ¿cómo está el inicio de este semestre? ¿Cómo fue iniciar de manera virtual? ¿Cómo es para la carrera de artes iniciar en esta modalidad virtual? Sí, nosotros tuvimos un inicio con muchos percances, ¿no es cierto?, por la cuestión de la reducción del presupuesto. Entonces, como es de conocimiento público, toda la universidad y algunas facultades más que otras entramos en una crisis de sobrevivencia, ¿no? Porque en el caso de que esa reducción de presupuesto se dé, por ejemplo, ante una posibilidad de reducción de contratos, nosotros como facultad no podríamos abrir, o sea, ninguna de las carreras. Entonces, ya una vez que pasamos ese espacio, como ya habíamos venido trabajando
en todo el tiempo anterior en la construcción de las aulas virtuales y en revisar estas nuevas metodologías y estos nuevos procesos que teníamos que aprender. Ya teníamos bastante preparados. Digamos, en el imaginario se podría creer que asignaturas relacionadas a artes escénicas o a danza, a música, inclusive artes plásticas no podrían trabajarse de forma virtual, pero sin embargo hemos visto que sí es bastante factible. Obviamente hay una pérdida ahí, ¿no?, de la relación corporal, de la presencia de las personas, que obviamente en nuestro campo es bastante importante. Sin embargo, ya existen algunas plataformas, bastantes paquetes informáticos que permiten como no suplir, pero digamos remendar un poquito el vacío. Entonces, hasta ahora en ese sentido no han habido mayor problema. Hemos tenido problemas con estudiantes que tienen problemas de conectividad, también con estudiantes que tienen problemas familiares graves, ¿no?, de salud, económicos también, sobre todo con la ola de despidos que han existido. Pero bueno, generamos también un proyecto de asistencia en el marco del bienestar universitario que se llama Fauce Solidaria. Entonces, en ese sentido, generamos recaudaciones económicas principalmente para poder ayudar a los estudiantes que no tienen acceso a conectividad principalmente, y también en algunos casos más complicados con víveres y otras cosas. Retomando el tema de Arte en Casa, que es un proyecto que permite la difusión de los trabajos de los docentes, de estudiantes, y también algo importante también es acerca de que también se difunde el trabajo de los egresados de la carrera, así como también de artistas externos y del público en general a través de las distintas plataformas virtuales en las redes sociales. Señor decano, en ese sentido, ¿cómo ha sido unirse, digamos, trabajar, aunar esfuerzos con estudiantes egresados y con artistas independientes, ¿no? ¿Qué ha significado ese trabajo? Y bueno, también podemos ver esta parte, digamos, esta ventaja de la virtualidad que ha permitido unir de varios sectores para proponer proyectos como Arte en Casa. Sí, digamos que la situación de confinamiento, de distanciamiento social, digamos, ha sido, digamos, positiva para lograr esa relación, porque la gente está como muy pendiente de las redes, por decir, ¿no? Y está como bastante conectada. Entonces sí nos ha permitido tener acercamientos con algunos egresados, con artistas, para difundir el trabajo y también para ir generando toda una programación de aquí a septiembre. Ajá. Entonces, por un lado, creo que digamos que si de algún beneficio puede traer, es justamente que esa presencia de las redes permite otro tipo de conexiones y genera otras facilidades que antes no había, ¿no? Por ejemplo, hay algunas reuniones que hemos hecho que normalmente por el tiempo real, cuando no estábamos en esta situación, a veces se complicaban mucho por las agendas complicadas que tienen todos, pero este rato esas agendas son un poquito más flexibles, son más invasivas también en los hogares, pero bueno, pero permiten generar otro tipo de encuentros y con gente que está en otras provincias, en otros lados, en otros países. Entonces, sí, ayuda mucho. Señor decano, ¿cómo esta pandemia, esto que está ocurriendo, esto tan coyuntural que para muchos es para todos más bien, ¿no? Es una situación que no se le esperaba, muy complicada, porque si bien es cierto, ya el virus forma parte ya de esta dinámica, ¿no? Un poco cruel también. En ese sentido, teniendo esta coyuntura, ¿cómo el arte, porque es importante que el arte también se adapte, si se puede decir, a lo que está ocurriendo? ¿Cómo el arte puede también solventar o puede ser un bálsamo, por decirlo de alguna manera, en estos momentos muy difíciles que se está atravesando, tanto en lo social, tanto en la salud, tanto en lo económico?
pública. Creo que proteger el espacio de creación, de producción, de difusión de material artístico, porque en un momento cuando empecemos a salir de esto va a ser importante para la reestructuración del tejido social, ¿no? Entonces es importante mantener vivos, mantener vitales todos estos intereses creativos, porque van a ser muy útiles. Por otro lado, creo que en este momento de silencio y un momento en el que se ven unas fisuras, ¿no es cierto?, del sistema capitalista sumamente crueles, y se ven unas debilidades muy fuertes que tenemos como sistema económico, ¿no?, que en tan pocos meses ya unas economías empiezan a quebrarse. Creo que es un momento propicio para pensar otras posibilidades de vida, otras posibilidades de sistema, otras posibilidades de relaciones sociales. Entonces yo creo que en ese sentido todos los potenciales que tiene el arte, no solamente como bálsamo, sino también en cuanto a capacidades de cuestionamiento, capacidades críticas, como capacidades también de pensar otros mundos más sensibles, con construcción de otros sentidos, creo que sí se vuelve como medular. Se vuelve parte, obviamente, de todo un ejercicio total en el que está involucrada la política, las ciencias sociales, otras áreas, pero creo que en ese marco, en ese equipo de entradas para pensar otra realidad, yo creo que es muy importante el arte, sí. ¿Qué otros proyectos se tienen? Ya hemos hablado de arte en casa, de los proyectos, de cómo fue cada uno de estas fases, ¿no? También la importancia que tiene el trabajo junto con docentes y estudiantes. ¿Qué otros proyectos tiene pensado trabajar la Facultad de Artes? Digamos, continuamos con algunos proyectos que estaban en marcha, que continuamos gestionándonos. Por ejemplo, el tema de la Casona de las Artes de allí en La Tola. Digamos, continuamos con la gestión de la primera etapa de restauración de un bien que está ahí, que nos funcionaría un centro cultural. Tenemos también un proyecto de vinculación que no lo paramos, porque sí podíamos seguirlo trabajando de manera virtual, que es el programa de vinculación La Tola, en el cual ya se unieron también otras facultades, y digamos, pero nació desde el interés de la Facultad de Artes. Tenemos también otro proyecto del adulto mayor, otro proyecto de vinculación que también estamos colaborando. Estamos en la implementación de este primer semestre de la carrera de danza. Ya pasamos al anterior, que fue nivelación. Este rato ya estamos en el primer semestre. Entonces, estamos muy, muy contentos de haberlo logrado, ¿no es cierto?, con un apoyo bastante importante que siempre nos ha dado el señor rector y todo su equipo de trabajo, el economista Marco Pozo, las vicerrectoras. Entonces, estamos trabajando en eso. También estamos por abrir, que tenían que abrirse ya, pero movimos las fechas de tres programas de maestría que comenzaban ya, ahora en octubre, pero lo movimos para abril, y en octubre ya van a ser preinscripciones. Entonces, esos tres programas de maestría son bastante interesantes. La una es en investigación, creación, arte contemporáneo. La otra es en dirección y dramaturgia del teatro contemporáneo también. Y la tercera es en investigación de gestión cultural para las artes. Esos tres programas, obviamente, que están aprobados por el CES, iban a comenzar en octubre. Ahora los movimos para abril. Son importantes porque son a nivel país, son los primeros de su tipo con excepción de gestión. Que ya han habido cortes en la Andina y en la Flaxo también, creo que hubo una vez. Pero el de investigación creación, digamos que está enfocado no a estudios del arte, sino considerando la creación como parte de la investigación. Es la primera maestría en arte que hay en el país. Y la dirección en dramaturgia cubre también un vacío histórico bastante grande en ese campo, en ese campo dentro de las artes escénicas. Entonces estamos trabajando, este rato estamos ya puliendo unos pocos detalles. Esta semana ya vamos a retomar la publicidad, porque ya tenemos información nuevamente un poquito más confiable. Porque la cuestión de la pandemia sí desestabilizó un poco, ¿no?
Entonces nos llevó a reajustar y a revisar algunas cuestiones como presupuestos para ver si podíamos generar descuentos al precio que se tenía para la matrícula, porque entendemos que el sector cultural ha sufrido ahí económicamente un golpe, ¿no? Con todo lo que está pasando. Entonces estamos revisando descuentos y eso para ya poder sacar nuevamente la publicidad. Principalmente estamos trabajando en eso. También en este momento de un poco de silencio en el campo real, también nos ha llevado a tener como muchas reuniones de reflexión, ¿no es cierto?, con profesores, con diferentes grupos académicos para pensar en torno a la proyección de la Facultad de Artes, considerando nuestra historia, considerando los nuevos rediseños y las tendencias del arte contemporáneo, de la sociedad, de la relación de la responsabilidad social con la política. Sí, entonces estamos generando bastantes encuentros para pensar eso. Señor decano, para finalizar nuestro diálogo y a propósito de esto que menciona, ¿no?, repensar también dentro de del contexto la Facultad de Artes, hacia dónde va, cuáles serían los retos. En ese sentido, ¿cómo ver y por qué pensar que continuar en la importancia de la investigación desde el arte y justamente a propósito de ubicarse, ¿no?, de repensar nuevamente, como se ha mencionado, la Facultad de Artes? ¿Hacia dónde va la investigación y en ese sentido cuáles serían las nuevas líneas de investigación a propósito también de esta coyuntura? Sí, digamos, dentro de todas las posibilidades, ¿no es cierto?, que para investigar en el campo del arte, desde el arte, para el arte, sobre el arte, digamos que por cuestiones de coyunturas históricas, también por cómo se había movido desde el feriado bancario, cómo se había empezado a mover el sector del arte y la cultura, y también con la presencia de la maestría en antropología visual de la Flaxo. Entonces empezó a generarse una tendencia de abordaje del campo artístico, en donde los límites disciplinares estaban, digamos, bastante disueltos, y los puntos desde donde se entraba, ¿no es cierto?, hacia el estudio del arte, obviamente comprendía cuerpos teóricos del arte, pero también y sobre todo estaba relacionado con las ciencias sociales, ¿no? Digamos que esa fue una tendencia muy fuerte en los 80, en los 90 y bueno, en los 2000, que era propio también de la cultura, pero el campo, digamos, de la investigación en arte desde el campo artístico, digamos, ha sido un espacio un poco no topado en la localidad, donde se considere, digamos, la investigación, producción, investigación, creación, digamos, como una posición y una posibilidad de investigar, de producir conocimiento, de producir pensamiento. Entonces, en ese sentido, estamos, digamos, enfocándonos en esa posición como principal propósito. Eso no quiere decir que, digamos, que los temas de historia del arte, de estética, teoría, que la cuestión que aborda, digamos, otros campos no nos interesa. Obviamente nos interesa, hay muchos profesores que están enrumbados en esos límites, digamos, pero uno de los principales propósitos como posicionamiento es el campo de la investigación-creación. Sí, en eso estamos volcados un poco. Sí. Sí, muchas gracias, señor decano. Queremos agradecer la presencia del magíster Javier León, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. El tema que abordamos en estos minutos fue acerca de los proyectos y actividades culturales y académicos ante la pandemia que, bueno, trabajó un colectivo de la Facultad de Artes
que también se han incorporado estudiantes. Así que agradecemos y muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Muy buenas tardes. Una buena semana y un abrazo a todo el equipo de comunicación.